En esta ocasión vamos a desarrollar el primero de los temas dedicados a los contratos del sector público. Como veis, estamos en el título preliminar. Vamos a ver los artículos desde el 1 hasta el 25, creo recordar 25-26, si no me fallan los números. Y vamos a centrarnos en lo más importante, dejando de un lado pues artículos más ligeros. Me interesa el artículo número 1 porque nos habla del objeto y la finalidad de la ley de contratos. Es importante tener en cuenta que el objeto de la ley de contratos es regular la contratación del sector público. ¿Para qué? Con la intención de que esta contratación del sector público se adecue a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, se adecue al principio de transparencia en los procedimientos y se adecue al principio de igualdad de trato entre los licitadores. Para conseguir este objetivo, es decir, que la contratación del sector público se adecue a estos principios, se utilizarán fundamentalmente tres instrumentos. Primero, la exigencia de la justificación previa de la necesidad del contrato. Esto está recogido en el artículo 28 de la propia Ley de Contratos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Son tres los mecanismos. Bien, la exigencia de la justificación de la necesidad, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. El número 2 nos dice que también es objeto de esta ley regular cuáles son los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. ¿Por qué? Porque la preparación y adjudicación está regulada en el artículo 25 y 26, aunque el 26 nos habla de los contratos privados. El número 3 nos dice que de manera transversal esta ley tiene como objetivo introducir criterios sociales y medioambientales dentro de los criterios de valoración en los procedimientos de licitación y también introducir o favorecer la introducción de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública para utilizar la contratación pública como un medio de catalizador de la economía. El artículo 3 nos habla del ámbito subjetivo. Sabéis que siempre se explica este artículo mediante tres círculos concéntricos. En el más interno está situada los entes o entidades que tienen la consideración de administración pública y son, en general, las administraciones públicas de carácter territorial. De otro lado, las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social y los organismos autónomos. Tened en cuenta que deja a un lado las empresas públicas, ¿de acuerdo? Que siempre suelen ir unidas, los organismos autónomos y empresas públicas, en esta ocasión las deja fuera. Se remite estrictamente a los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes. El segundo círculo concéntrico se extiende un poquito más y encuadra dentro de los poderes adjudicadores a los que tienen la consideración de administración pública que acabamos de ver y añade las fundaciones públicas y las mutuas colaboradoras con la seguridad social. Veis que en este artículo se habla de entidades gestoras y servicios comunes, mientras que aquí se habla de mutuas colaboradoras. Y el tercero de los círculos es el del sector público, que engloba a todos los demás entes o entidades del sector público. Respecto de los negocios y contratos excluidos, me interesa ver muy de pasada el artículo 6, que nos habla de convenios y encomiendas de gestión. Los convenios, recordad que es una figura que se regula en el artículo 48 de la Ley 4015, que es el resultado de la potestad de autoorganización de las administraciones públicas y que también se regula aquí ligeramente en el artículo 31. Luego lo veremos, se recoge, más que regularse, se recoge. Pero se recoge para decir que en ningún caso tendrán carácter ya no de contrato del sector público, ni siquiera de contratación. Es decir, los convenios, la cooperación entre las administraciones públicas
mediante un convenio no tiene la consideración de contratación en ningún caso. Y las encomiendas de gestión, recordad que están reguladas en el artículo 11 de la Ley 4015 y también se decía que en ningún caso podían recoger prestaciones propias de la Ley de Contratos del sector público. Bien. Esto, bueno, quería señalaros simplemente que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre entidades participantes, lo que es un convenio. Esto es la definición de un convenio que hace el artículo 48 de la Ley 4015. Y también me interesa destacar, aunque solo sea por encima, como negocios excluidos, los del ámbito financiero. Esto es importante de cara al derecho presupuestario, sobre todo cuando se habla de la contratación de préstamos por parte de las entidades locales o la contratación de créditos. Se dice que en ningún caso se regirán por las normas de la Ley de Contratos del sector público, sin perjuicio de que pueda aplicarse a la contratación de estos préstamos o de estos créditos los principios que fundamentan la redacción de la Ley de Contratos. Pero una cosa es la aplicación de los principios que fundamentan la Ley de Contratos y otra cosa es la aplicación de la Ley de Contratos que no se aplica. Se regula la contratación de préstamos y demás tipos de créditos con entidades financieras mediante la normativa privada. En el capítulo 2 se nos hace una relación de los contratos del sector público, se hace una primera definición, porque luego en el libro segundo ya se especifica cada uno de los contratos de los contratos administrativos, pues el contrato de obras, la concesión de servicios, etcétera, etcétera. Y vemos que el contrato de obras, bueno, pues vamos a intentar simplificar la definición. ¿Qué es un contrato de obras? Aquel que tiene por objeto una obra aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. Esto será importante de cara a cuando entremos dentro de la regulación específica del contrato de obras, cuando se dice que en un principio la ley prefiere que el proyecto y la obra no la realice la misma persona física o jurídica. Pero bueno, puede ser aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. ¿Qué es una obra? Bueno, pues una obra es un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil cuyo objeto o cuya finalidad es un bien inmueble. Tratamos siempre de simplificar las definiciones, porque es que si no, la ley es muy larga. También aquellos trabajos que modifiquen la forma o la sustancia del terreno o su vuelo. Importante, los contratos se han de referir a una obra completa, pero que puede ser definida mediante proyectos independientes. ¿Recordáis aquí que se hablaba de la redacción del proyecto? Bien, pues la obra tiene que ser completa. El contrato tiene que comprender una obra completa. Otra cosa es que los proyectos o la obra se defina mediante contrataciones por proyectos independientes, siempre y cuando estos proyectos independientes sean susceptibles de utilización independiente, como dice aquí, en el sentido del uso general. Estos supuestos están reservados con carácter general para las entidades locales que tienen menos recursos y lo que hacen es proyectar obras grandes con carácter plurianual, por decirlo de alguna manera, y en cada ejercicio presupuestario pues van realizando unidades de obra susceptibles de utilización independiente, porque no puede ser de otra manera, sino. El artículo 14, nos habla del contrato de concesión de obras. Importante de este contrato es que el objeto es la prestación de alguna de las referidas en el artículo anterior, pero en este caso la contraprestación puede ser bien el derecho a explotar lo construido, reparado o restaurado si la construcción ya existe, o el derecho a explotar acompañado del derecho a percibir un precio. Caben dos posibilidades, solo la explotación o la explotación más el derecho a percibir un precio. Importante en este artículo, me parece. Primero, cuando hay obras que son accesorias o están vinculadas con la principal, si pueden ser objeto de explotación, esta corresponderá al concesionario. El punto 4, otro que me interesa destacar, la transferencia del riesgo operacional. Esto es importantísimo. Primero, porque aquí si se hace una correcta
definición de la transferencia de un riesgo operacional. ¿Por qué? Porque en el contrato de concesión, bien sea de obras o bien sea de servicios, no se realiza la transferencia completa del riesgo operacional. ¿Por qué? Porque así la ley lo determina y porque si no nadie querría contratar con la administración pública. Lo que se hace es transferir una parte del riesgo operacional, que debe ser mayor que el principio de riesgo y ventura recogido en el Código Civil, pero que no debe ser total. Consiste el riesgo operacional en que se asuma el riesgo de demanda o el riesgo de suministro. Pero ¿cuándo entendemos que se da riesgo operacional? Y esto es importante. Bien, cuando no esté garantizado que en condiciones normales se vaya a recuperar la inversión, o cuando no se garantice que se vayan a cubrir los costes. Ojo, que esto luego veremos una puntualización de esta transferencia de un riesgo operacional, como parece que se desvirtúa la transferencia de un riesgo operacional. Bueno, continuamos. El contrato de concesión de servicios, cuando uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas físicas, jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad y cuya contrapartida venga bien determinada por el derecho a explotar o por el derecho a explotar más el derecho a percibir un precio. Importante siempre la transferencia de un riesgo operacional. El contrato de suministros tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. El contrato de servicio es un contrato cuyo objeto es una prestación de hacer, consistente en una actividad cuyo resultado sea distinto de una obra o de un suministro. Buscamos siempre, como os digo, simplificar las definiciones, no pudiendo ser objeto de estos contratos aquellos servicios que impliquen ejercicio inherente a los poderes públicos. Respecto de los contratos mixtos hay que tener mucho cuidado, porque es un artículo, no es que sea difícil, pero tiene mucho embrollo, así que vamos a ver si conseguimos diferenciar bien cómo se regulan cada uno de los contratos mixtos. Bueno, ¿qué se entiende por un contrato mixto? Un contrato mixto es aquel que contiene prestaciones de distintos tipos de contratos. Nos encontramos que dice que solo podrán celebrarse en las condiciones del artículo 34.2, que nos habla de la libertad de pactos, es decir, cuando haya una vinculación directa entre ellos o cuando haya una relación de complementariedad entre ellas, quiero decir, entre las prestaciones. Entonces estas prestaciones tienen que fusionarse en un contrato único. Importante, vamos a ver el régimen jurídico de la preparación, de la adjudicación del contrato y el de sus efectos, cumplimiento y extinción, que se regulará, dice, de acuerdo con lo dispuesto en el 122.2. Vamos a ver primero el primero de los supuestos, que se trate de prestaciones que estén reguladas, todas ellas, en la Ley de Contratos del Sector Público, independientemente de que pertenezcan a un tipo u otro tipo contractual. Pero todas esas prestaciones están contenidas dentro de la Ley de Contratos del Sector Público. Aquí nos encontramos con las siguientes reglas. Primero, que se trate de prestaciones propias de dos o más contratos que no son de concesión, lo veis aquí, o que se trate, en este caso, cuando no son de concesión, se atiende al carácter de la prestación principal, o cuando haya prestaciones que mezclen contratos de concesión con prestaciones de contratos que no contengan concesión. Y en este caso hay que volver a hacer otra separación. Si las prestaciones no son separables, nos iremos a la prestación principal. Si las prestaciones son separables, nos vamos a la regulación de las no concesionales, siempre y cuando el valor estimado supere el umbral SARA. En el 2 nos habla de prestaciones que estén contenidas en contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público y prestaciones que estén contenidas en contratos que no regula la Ley de Contratos del Sector Público.
Así pues, en este caso, separamos de nuevo. Si las prestaciones no son separables, al igual que el caso anterior, nos vamos a la prestación principal. Si no son separables, a la prestación principal. Si son separables, hay una vis atractiva por parte de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué? Porque se entiende que garantiza la transparencia, la publicidad, el acceso a la licitación, todo lo que hemos dicho anteriormente. Así pues, este sería el régimen de los contratos mixtos. Hay que tener cuidado con ello porque no es que sea difícil, pero es un poco liado. Respecto a los contratos SARA, la delimitación general, yo estos artículos los simplifico mucho personalmente. Y siempre digo que la delimitación general se hace en función de dos variables: del valor estimado que tenga el contrato y de que el sujeto contratante tenga o no el carácter de poder adjudicador. Solo serán contratos SARA los contratos que pretendan celebrar los poderes adjudicadores cuando la prestación del contrato, las prestaciones o el contrato en sí mismo, superen un determinado valor estimado. Estos valores vienen en los artículos 20 y siguientes. Yo, como soy muy mala para memorizar, pues recuerdo algo así como algo más de 5 millones de euros para los contratos de obras, concesión, en fin. Pero bueno, esto, quien tenga buena memoria, se lo alabo. El 23 nos habla de los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada. Este artículo lo destaco porque me interesa que se dice que se consideran contratos subvencionados aquellos que de forma directa y en más de un 50% de su importe estén, subvencionados, valga la redundancia, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. No es imprescindible que sean administración pública, pueden ser poderes adjudicadores, pero la participación que se le haya dado a esta entidad para que realice las prestaciones del contrato debe ser superior al 50% del importe del contrato. Bien. A partir de aquí pasamos a los contratos administrativos y los contratos privados. Vemos cuáles son los contratos administrativos. Lo primero que vemos es que solo son contratos administrativos, solo son contratos administrativos los que celebra la administración pública, siempre y cuando se trate de alguno de los tipos que vamos a mencionar. Pero el único sujeto que puede celebrar contratos administrativos es la administración pública. Bien, bueno, puede celebrar contratos típicos, que se llaman pues los contratos de obra, de concesión de obras, los que están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, o aquellos de naturaleza administrativa especial, que no son contratos administrativos privados, que he escuchado yo por ahí, que eso no existe, vale. Tengan naturaleza administrativa especial. ¿Por qué? Por estar vinculados al giro o tráfico de la administración o por tener una finalidad pública. ¿Cómo se rigen los contratos administrativos? Pues en su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por esta ley. Esto ya lo decía el artículo 1. Recordadlo. ¿Qué son contratos privados? Pues vamos también a ver los contratos privados, porque esto también yo al principio lo tenía mal entendido y lo releí y creo que lo entendí bien. Tendrán la consideración de contratos privados aquellos que celebren las administraciones públicas, pero cuyo objeto no sea ninguno de los contratos que aparece recogido en el artículo 25, es decir, ni los típicos de la Ley de Contratos del Sector Público, ni los de naturaleza administrativa especial. También son privados los contratos celebrados por las entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan las condiciones de administraciones públicas. Es decir, aquí viene la madre del cordero. Los contratos que celebran los poderes adjudicadores que no tienen condición de administración pública son privados. ¿Por qué? Porque solo puede celebrar un contrato administrativo una administración pública. Repito otra vez lo mismo, es el único sujeto que puede celebrar contratos administrativos. Otra cosa luego es cómo se regulen estos contratos celebrados por los poderes adjudicadores, que eso lo veremos después. Y también son contratos privados los celebrados por entidades del sector público que no reúnen la condición de poder adjudicador, es decir, por el resto del sector público.
Respecto de los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el título primero, libro segundo de la presente ley, es decir, por la regulación de los contratos administrativos. Y como el artículo 1 nos dice que la eficacia, la modificación y la extinción de los contratos administrativos se regulará también por esta ley, al final, como tiene una visa atractiva, vemos que los contratos privados que celebre una administración pública quedará sujeto al régimen jurídico, en principio, de la Ley de Contratos del Sector Público. De otro lado tenemos los que celebran los poderes adjudicadores, que vienen reguladas en el libro tercero de esta ley, pero no dejan de ser contratos privados, ¿vale? El hecho de que estén regulados en esta ley como contratos del sector público no los convierte en contratos públicos o administrativos, ¿vale? Es que yo al principio, lo digo porque yo al principio es que creía que sí, pero no. Son contratos privados. Todo lo que no celebre la administración pública, en condición, además de administración pública, es un contrato privado. Aunque se regule en la ley de contratos del sector público. Vale. Y luego están, por último, los contratos que celebran las entidades del sector público, que nos dice aquí que se regularán por los artículos 321 y 322. Y creo que con esto se acaba el primero de los temas dedicados a contratos.